Hola, seres pluricelulares. Modas estúpidas. Una vida de mala suerte. ¿Qué pasa si un tanque de gas se rompe? Esto y más hoy en Conde Curioso. Cuando estar a la moda era ser estúpido. Alejandra de Dinamarca fue un antes y un después en su momento. La mujer imponía moda. Lo que ella usaba lo copiaban las mujeres de la época. Debido a una cicatriz empezó a usar gargantilla y escotes altos. Obviamente todas las mujeres de clase alta empezaron a usar lo mismo. Para su desgracia sufrió de fiebre reumática, la cual la dejó cojeando. Las mujeres en aquel momento vieron a la reina cojear, y contra todo pronóstico empezaron a cojear por moda. Algunas modificaban sus zapatos quitando el tacón, y al poco tiempo ya había todo un mercado de zapatos para cojear. De esta manera era común ver por las calles de Inglaterra a hermosas mujeres cojeando por moda. Simplemente una estupidez. Págame los viáticos a la luna. Buzz Aldrin es el dueño de la huella del hombre en la luna. Tras regresar de la luna a la Tierra decidió cobrarle los viáticos a la NASA. El astronauta explicó que lo llevaron de Houston, Texas hasta Cabo Cañaveral en Florida. De ahí fueron a la luna y al regresar aterrizaron en el Océano Pacífico. De ahí los llevaron a Hawái y de Hawái hasta Houston nuevamente. Así que pasó una factura por un total de $33.31, los cuales le fueron concedidos el 26 de agosto de 1969. El mismo Aldrin publicaría la foto de cobro en 2015. La vida más desgraciada de la historia. El 6 de noviembre de 1814, nació en París uno de los seres humanos más desafortunados de los que he leído. Te hago el resumen. A los 2 años se fracturó el cráneo después de caer de un balcón. A los 6 bebió accidentalmente ácido. A los 9 se cayó de las escaleras y cayó en una estufa encendida. A los 11 se enfermó de sarampión y estuvo 9 días en coma. Se rompió el brazo a los 14 y quedó atrapado en la puerta de un carruaje. A los 19 le cayó un ladrillo en la cabeza. A los 23 se intoxicó bebiendo vino contaminado. Afortunadamente hubo un punto donde la vida lo compensó. El sujeto se llamaba Adolf Sax y a los 29 años inventó el saxofón. ¿Qué pasa si un tanque de gas se rompe? Si un tanque de gas recibe un gran golpe y se abre una pequeña o gran grieta, no habrá una explosión como muchas veces vemos en las películas. Lo que pasará es que se congelará. Puedes comprobar esto de manera sencilla. Toma un desodorante en lata y acciona la boquilla. Te darás cuenta que el gas sale frío y no hay ninguna explosión. Para que un tanque de gas explote, tiene que sufrir un sobrecalentamiento. Aunque estos tanques están construidos para aguantar enormes temperaturas. Por eso puedes ver que dejan estos tanques almacenados en algunas ocasiones bajo el sol. Y no pasa nada. Solo asegúrate de no dejarlos donde se puedan sobrecalentar. Una solución complicada. Tanis Chandler quería ser actriz, pero empezar en el cine era una cosa complicada. Por esta razón trabajó en una máquina de escribir en una oficina de correduría de Hollywood. Siendo 1943, había una escasez de hombres en el cine a causa de los enfrentamientos bélicos de la época. Así que Tanis decidió hacerse pasar por hombre para conseguir un papel en el cine. Fue así como se convirtió en un jeque para la película La canción del desierto de Warner Brothers. Para su siguiente película llamada Mi reputación, el director le indicó que debía quitarse la camisa en una escena, y fue entonces cuando tuvo que confesar que era una mujer disfrazada de hombre. La noticia hasta se plasmó en los periódicos de la época. Desde entonces, Tanis tuvo que seguir su carrera actoral como mujer. Unos adelantados. Los Inuit empleaban gafas para protegerse de la ceguera de la nieve. La nieve refleja el 80% de los rayos UV y pueden causar graves afectaciones en los ojos. Por esta razón los Inuit fabricaron una especie de gafas protectoras de madera que limitaba la entrada de luz a los ojos.
A día de hoy los inuit utilizan gafas protectoras más modernas, pero resaltan que aunque las suyas no tenían cristales, tenían dos ventajas, y es que ni se empañaban ni se congelaban. El origen del invento. Olivia Poole fue una de las primeras indígenas canadienses en patentar un invento. Olivia recordó que en su infancia en la reserva Ojibwe-Whitehart en Minnesota, se utilizaba una cuna que rebotaba para calmar a los bebés. Cuando nació su primer hijo en 1910, utilizó un pañal de tela, un mango de hacha como apoyo y un resorte de acero para crear su primera versión de un invento. En 1948 se empezó a producir su invento con el nombre de Jolly Jumper, siendo patentado finalmente en 1957. Cuando el ser humano interfiere. La mariposa del gusano de seda ha sido tan domesticada que ha perdido la capacidad para poder volar. Estos animales nacen en cautiverio y no les falta comida. Después que el gusano de seda teje su capullo y se convierte en mariposa, el capullo vacío es recolectado para la industria textil, y la mariposa no tiene que volar a ningún lado, porque también se le brinda alimento para que sobreviva el mayor tiempo posible. Se aparee con otras mariposas, ponga huevos, y el ciclo se repita. Como no tiene que esforzarse por buscar alimento para sobrevivir, simplemente perdió la capacidad para volar. Sencillo pero efectivo. Actualmente los ingenieros realizan estudios del suelo para construir, cosa que no se hizo al construir la Catedral de Wells en Inglaterra en 1175. Después de ser terminada en 1239, estuvo muchos años sin sufrir ningún percance, pero a causa de un terremoto y el paso del tiempo se empezó a agrietar y hundir. El maestro albañil William Joy diseñó dos pilares en forma de tijera para equilibrar el peso a tierra en ambos lados, y en gran parte hasta el día de hoy su idea permite que la catedral siga en pie. Súper útil en el pasado. Lo que ves aquí era sumamente común antes que se inventaran los fósforos. En aquel entonces los carpinteros sacaban una viruta larga de madera llamada derrame. Estas cosas se usaban para pasar fuego de un lado a otro, como una especie de vela. Las vendían individual o en pequeños paquetes que la gente conservaba cerca de chimeneas. Con el avance de la tecnología lo útil se hace inútil. Un problema de otra época. En 1950, se empezaron a instalar botiquines en las paredes para depositar cuchillas de afeitar usadas. Con el tiempo se encontraron mejores formas de deshacerse de ellas, y ahora cuando se remodela una de estas casas antiguas, es normal encontrar cuchillas en las paredes. Río literario. El colectivo artístico español Los Interruptus organizaron una pieza llamada Literatura versus Tráfico, en la que colocaban libros en la calle y luego los iluminaban. Estos ríos de libros se vieron en ciudades como Nueva York, Melbourne y Toronto. Al final las personas podían llevarse el libro que quisieran a su casa. Gracias por ver el video hasta el final. No olvides dejar tu like y compartir. Y recuerda, es un mundo de curiosidades. Nos vemos.